acontecimientos más destacados de la semana con protagonistas de primera mano. Cultura, sociedad, política, economía. Una mirada al mundo con Teresa Calvo. Muy buenas noches. Comenzamos Una mirada al mundo. Comenzamos, como siempre, con temas interesantes para todos ustedes. Hoy en el control técnico nos va a acompañar Luciano Branca. En los micrófonos, quien les habla, Teresa Calvo. Como siempre, con nuestras tres secciones. Encuentros para el debate, no te quedes en casa y sin anestesia. En Encuentros para el debate, nuestro tema es que Urkullu ya ha sido reelegido presidente del País Vasco. Hablaremos del nuevo gobierno y lo que espera a partir de este momento. En No te quedes en casa nos vamos a ir al Rincón de Esteban. Les hablaremos de las jornadas gastronómicas de la caza. Y finalmente en Sin Anestesia contaremos con todo un experto en meditación. Y sin más dilación, comenzamos Encuentros para el debate. Una mirada al mundo. Encuentros para el debate. Encuentros para el debate. Vamos a hablar que el Lehendakari Urkullu ya ha sido elegido para el cargo justamente el jueves con una nueva votación y por mayoría simple, con el respaldo de 37 parlamentarios, 28 de su grupo y 9 del PSOE. Juró cargo ayer sábado en la Casa de Juntas de Guernica, en Vizcaya. Para hablar de este tema ya están con nosotros Rubén Tamboleo García, él es analista político. Muy buenas noches, Rubén. Muy buenas noches, un placer estar aquí. Gracias por venir a estos micrófonos. A vosotros. También está con nosotros David Herrero Muñoz, él es director ejecutivo de Gestión Pública Consulting y politólogo. Muy buenas noches, David. Hola, ¿qué tal, Teresa? Buenas noches y buenas noches a todos los oyentes de Radio Intereconomía. Y también está con nosotros Carmen Ladrón de Guevara. Ella es abogada de la AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Muy buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. Pues a mí me gustaría comenzar preguntándoles qué creen que les espera al País Vasco a partir de este momento. Por ejemplo, Rubén, ¿qué crees que a partir de esta nueva reelección de Urkullu va a ocurrir? Ya no gobierna en mayoría, ¿qué va a pasar a partir de este momento?
Bueno, él sigue en este caso estando, no tenía mayoría absoluta antes tampoco, ¿no? Pero hay nuevos actores, eso es muy interesante, porque ha entrado Podemos, entonces que es una novedad importante también. Está Bildu, ¿no? Que es una coalición también de incluso tiene gente escindida del Partido Nacionalista Vasco. Entonces la verdad es que es un caso muy interesante y que va a ser difícil de gestionar desde el gobierno central, difícil de gestionar por el propio señor Urkullu, y que estamos en un momento en que en toda España, con el reto catalán, pues también va a haber gente que se va a estar mirando de reojo entre el caso catalán y el caso vasco. Entonces no puede ser que con esto ahora el actual Lehendakari pues parezca que él que no reivindica nada, intentará reivindicar algo, pero la buena noticia es que como es un gobierno de coalición, pues estando el Partido Socialista Vasco, yo espero, esto tampoco es nuevo, ¿no? El Partido Socialista Vasco ya estuvo, incluso recordemos aquí a Rosa Díez, que fundó Unión Progreso y Democracia, estuvo como consejera por el Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco hace ya muchos años. Entonces, bueno, se ha vuelto a reeditar. También el Partido Socialista estuvo con el Lehendakari, con Patxi López. Entonces, que ahora esté el Partido Socialista junto al PNV, yo espero y deseo por todo esto que sea un elemento de moderación para una persona que desde luego hasta ahora ha parecido bastante sensata, como el señor Urkullu, ¿no? Porque sin embargo Ibarretxe no lo fue. Por ejemplo, yo creo que fue el Lehendakari del Partido Nacionalista Vasco, o incluso el Lehendakari de toda la historia que hemos tenido, que ha sido el menos sensato de todos. Pues esperemos que sea en este caso un Lehendakari sensato, y que pese a la dinámica actual esté en esa sensatez, y que con el Partido Socialista tengamos ese elemento de moderación, que consigan pactar. Tiene algunos puntos en el pacto que han firmado que me parecen preocupantes, pero que en cualquier caso pues que pueda avanzar en un sentido positivo y con medidas y mejoras para todos los ciudadanos del País Vasco, y que eso repercuta en el resto de España. ¿Qué le espera al PP? Pues al Partido Popular le espera también una situación en este caso algo complicada, porque aunque en el último momento de revisión del escrutinio perdía el Partido Nacionalista Vasco un escaño, que es el que le hubiera dado mayoría absoluta junto al Partido Socialista, pues con esa pérdida el Partido Popular sí que le deja algo más de juego, algo más de importancia, ¿no? Pero claro, el Partido Popular o vota con el PNV y con el Partido Socialista en muchos casos, o si no estaría votando con Bildu y con Podemos, ¿no? En cualquier caso. Entonces eso significa que lo tienes complicado, ¿no? Porque si tú que votas con el gobierno o con la oposición, y en la oposición ¿quién está? Bildu y Podemos. Entonces, ¿cómo haces oposición ahí? ¿O cómo al final apoyas al gobierno de alguna forma? No, la verdad es que Alfonso Alonso tiene ahí una posición muy delicada, y que además yo destaco especialmente y pido sensatez, porque recordemos en Navarra al Partido Nacionalista Vasco también en el gobierno de Navarra, en la coalición especial que tienen ellos con Nafarroa Bai, en la que está al frente Uxue Barkos, y que nunca se ha terminado, desde luego además está la disposición transitoria en la Constitución, nunca se ha terminado de descartar, y sería una de sus demandas que Navarra se uniese al País Vasco. Entonces en ese contexto pues también el Partido Popular junto a su aliado Unión del Pueblo Navarro en Navarra pues va a tener ahí algunos retos en algún momento, que si toda la legislatura dura 4 años, que es probable que dure 4 años en el País Vasco, hay algún susto, pues ahí es donde podría tener también un papel más destacado al haber desaparecido, como se fue el único representante que tenía Unión Progreso y Democracia. Bien, pues el PP queda fuera del Parlamento Vasco. No, el PP tiene 9 escaños también, como... Sí, pero parece ser que Urkullu pues no quiere contar tanto con el PP. La relación del PNV con el PP pues no es nada buena, y sin embargo los necesitan también para cierta votación. Sí, por eso los pueden llegar a necesitar, y también especialmente pues ahí hay como una especie de rencor, porque en el momento en el que hicieron a Patxi López, rencor político, porque en el momento en el que hicieron a Patxi López el Lehendakari, lo que ocurrió ahí es que le ofrecieron al Partido Popular casi todo, le ofrecieron consejerías importantes, le ofrecieron todo lo que le podían ofrecer para que el PNV en ese momento mantuviera la Lehendakaricha, ¿no? Y el PP en ese momento pues justo decidió que no, que se iba, y que además que apoyaba gratis, solo con la presidencia del Parlamento Vasco, que apoyaba al Partido Socialista. Entonces ese fue el momento en el que al Partido Popular ellos sienten que el PNV fue expulsado de la Lehendakaricha por el Partido Popular, y entonces ahí también esas relaciones pues están tardando en reconsolidarse, ¿no? Lo hemos visto claramente con la investidura de Mariano Rajoy. Hubiera sido mucho más fácil contar con el voto positivo
positivo del partido, de los 5 diputados del Partido Nacionalista Vasco y uno que había suelto de que va en medio coalición en Canarias con el Partido Socialista, hubiera sido eso mucho más fácil que esta traumática situación que hemos tenido con el PSOE, ¿no? Entonces, si hemos visto que ellos se han mantenido en el no, el Partido Nacionalista Vasco a Rajoy, porque la relación con el Partido Nacionalista Vasco sigue siendo muy complicada, muy difícil. Entonces, bueno, en cualquier caso tienen los dos gobiernos también, ¿no? El central y ahora el uno y otro el otro, pues se van a tener que entender, se van a tener que relacionar. Esto lo hemos visto aquí en Madrid esta semana con un abrazo tremendo entre Manuela Carmena y Cristina Cifuentes, ¿no? Bueno, pues si se han entendido Cristina Cifuentes y Manuela Carmena y se han dado tantos abrazos, tantos besitos y tanto cariño, pues a lo mejor en este momento no creo que se van a dar ni tantos abrazos, ni tantos besitos, ni tanto cariño el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, pero sí que tendrán que llegar a un entendimiento también a través de Alfonso Alonso en el Parlamento Vasco, para que pueda haber buena coordinación y para que pueda haber cosas positivas entre el gobierno central y el gobierno vasco. David, ¿qué piensas tú al respecto? Bueno, yo en principio pienso que la coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y entre el Partido Socialista del País Vasco es una buena noticia. Es una buena noticia porque a unas políticas conservadoras se les mete un contrapeso socialdemócrata. Es decir, se consigue fusionar pues las políticas más liberales, más tradicionales del Partido Nacionalista, con unas políticas mucho más moderadas y con mucho más calado social. Con lo cual, este binomio a mí a todas luces me parece muy interesante. Es un contrapeso, sobre todo en materia nacional, es decir, el Partido Socialista en temas de nacionalismo y de una visión más estatalista puede servir de contrapeso y a su vez hay un tema que nos ha tocado y es lo que el Partido Socialista pretende respecto al posicionamiento con las propias víctimas del terrorismo, la dignificación de las víctimas, que este pacto sea con el Partido Socialista siempre va a ser mucho más interesante, mucho más productivo, mucho más coherente que si hubiera caído en brazos de Bildu o de Podemos, claro, con lo cual no es nuevo el Partido Socialista de Euskadi y el PNV ya están acostumbrados a trabajar juntos, a hacer políticas juntos. Con Ardanza hace unos 18 años más o menos ya formaron gobiernos de coalición muy productivos que consiguieron muchos avances sociales, que consiguieron hasta el Pacto de Estella donde se rompió, fue muy interesante. Lo que pasa que luego entraron otros aspectos que radicalizaron ese ambiente y lo que llevó a la destrucción de esta coalición. Pero en sí, ahora mismo creo que puede ser muy positivo, tanto para Euskadi como para el conjunto de España. Además, por ejemplo, el Partido Popular sí es cierto que va a quedar en una posición pues en tierra de nadie, donde va a tener muy difícil hacer una oposición, puesto que el resto de grupos opositores son todo lo contrario a lo que defiende o a lo que postula el Partido Popular. Tampoco puede caer en brazos del Partido Socialista y del PNV porque realmente tampoco quedaría como partido de la oposición. Yo lo que creo que debería hacer una oposición pues constructiva, no meterse en una trinchera que no le lleva a ningún sitio y al final yo creo que le va a beneficiar más tener planteamientos de cercanía y de extender la mano al PNV y al PSOE sin echarse en sus brazos que caer en una dinámica de oposición a todo y de trinchera. Tender los brazos al PNV, pero esperemos que el PNV reciba esos brazos. Bueno, tú ya sabes que en política... Porque parece ser que ahí no se sabe quién es el que se está oponiendo a tener una buena relación. Sí, pero en política es cierto que hay momentos muy complicados donde parece que no hay entendimiento de ningún tipo y luego al final pues hay muchas veces que todo se va moderando y que al final lo que parecía imposible se acabe dando y yo creo que una vez que eche a rodar lo que es el gobierno, pues no tiene por qué ser tan conflictiva la relación entre el PNV y el Partido Popular. Yo creo que sobre todo porque recordemos que son dos partidos conservadores que tienen mucho en común. Tiene más en común el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, que el PNV con el Partido Socialista de Euskadi.
Y si han conseguido llegar a un acuerdo, y además creo que muy positivamente el PNV y el Partido Socialista de Euskadi, ¿cómo no van a poder acercarse dos ideologías tan parejas, que lo único que les separa claramente es el nacionalismo, todo lo demás les une? Bien, además la sociedad vasca es lo que quiere. La sociedad vasca lo que quiere es que los partidos políticos se entiendan y consideran, por distintas encuestas que se han efectuado, consideran que será la mejor forma de lograr la paz en el País Vasco. Ahora mismo el País Vasco tiene una realidad social muy diferente a la de hace 5, 6, 7, 10 años, donde la variable ETA hacía que todo fuera complicadísimo, hacía que no se pudieran desarrollar políticas de ningún tipo porque todo estaba afectado o todo estaba viciado por lo que hacía la propia banda terrorista. Hoy día ETA ya no es una preocupación fundamental ni en el País Vasco ni en el resto de España. Esto lo podemos ver en los estudios del CIS, que ya el terrorismo no está entre las preocupaciones principales de los españoles. El aire que se respira en el País Vasco es completamente diferente. Ya la gente pues pasea por las calles, se empieza a hablar con naturalidad de política en los bares, en los restaurantes, en las tiendas. Es decir, ahora mismo la realidad es diferente, y como la realidad es diferente, las políticas que se pueden hacer son diferentes, y esto hay que tenerlo también en cuenta. La realidad es diferente. Este acuerdo entre el PNV y PSOE se va a sustentar sobre todo en unos puntos principales, como es el desarrollo económico, por supuesto conseguir una paz y una convivencia en el País Vasco, y el desarrollo de ese autogobierno vasco. Carmen, desde tu punto de vista, ¿crees que se logrará esa paz tan ansiada, el desarme de ETA, y todo lo relativo, todo lo puesto en este acuerdo en relación a la política centrada en el ámbito del terrorismo, también el acercamiento de los presos y demás? ¿Crees que realmente se logrará lo manifestado en este acuerdo? Bueno, a ver, yo creo que en relación a lo manifestado en el acuerdo, hay que resaltar ciertas cosas, ¿no? En primer lugar, pues una postura que venimos sosteniendo desde la VT desde este nuevo escenario, ¿no? En el que ETA nos anunció ya en el 2011 que dejaba de matar, ¿no? Y cuando se habla de paz y de reconciliación en el País Vasco, nosotros siempre lo decimos, ¿no? Nosotros no hablamos de términos de paz y de reconciliación, ¿no? Que son como dos palabras muy bonitas, pero que no sabemos muy bien qué quiere decir, sino que nosotros realmente de lo que hablamos es de derrotar a los terroristas y que finalmente el Estado de Derecho pues venza a los terroristas, ¿no? Porque como nosotros venimos diciendo, en ningún momento en el País Vasco ha habido ningún tipo de guerra ni dos bandos enfrentados que ahora tengan que reconciliarse. En el País Vasco y en España lo que ha habido es un grupo de terroristas, un grupo de asesinos que durante más de 50 años han venido asesinando, extorsionando y amenazando a la sociedad vasca y a la sociedad española en su conjunto, y una sociedad española que se ha visto sometida a su violencia, ¿no? Por lo tanto, eso, cuando nos hablan de paz, de normalización, etcétera. En cuanto a lo referente a la política penitenciaria que se hace referencia en ese acuerdo, hombre, hasta el día de hoy la cuestión penitenciaria, la política penitenciaria es competencia del Estado central. Por lo tanto, el perder el tiempo en estar hablando de cuestiones de las cuales el gobierno vasco no tiene esa competencia, pues es que tampoco vamos a entrar a valorar. Como digo, la política penitenciaria es una competencia a día de hoy exclusiva del gobierno central. Es al gobierno central a quien le corresponde las decisiones relativas a la política penitenciaria, y desde luego nosotros lo que esperamos es que se mantenga firme, que sea una política penitenciaria destinada al cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas. Nosotros, ante cualquier situación que suponga una excarcelación previa de los terroristas, pues nos hemos mostrado totalmente contrarios a esas decisiones, nos hemos puesto enfrente y así lo seguiremos haciendo, ¿no? En cuanto a otro punto al que se hace mención en el acuerdo, ¿no? Sobre el desarme de ETA, bueno, es que nosotros el desarme le corresponde a ETA desarmarse, ¿no? O sea,
no le corresponde al gobierno desarmar, sino que a ETA, pues lo que nosotros esperamos es que ETA entregue las armas, que ETA nos diga dónde están todos los zulos, que desmantele sus estructuras y que aquellas personas que están pendientes de ser juzgadas sean juzgadas. Es que nosotros no valoramos otro escenario, ¿no? O sea, entonces, que en el acuerdo, bueno, pues es que el papel lo sostiene todo, ¿no? Pero luego la práctica, pues el margen de actuación, como digo, es muy limitado, ¿no? Nosotros lo único que valoramos al margen de políticas, nosotros lo que valoraremos es las políticas en la medida en que se tenga en cuenta a las víctimas del terrorismo. Y en cuanto, sí, Carmen, pero yo creo que estás mezclando dos aspectos que no tienen nada que ver. Por un lado, la política de dispersación se hizo en un momento puntual que no tiene nada que ver con el momento que estamos viviendo ahora mismo. El acercamiento de los presos de ETA o de algunos presos de ETA en ningún caso significa ni que se vayan a excarcelizar, ni que se vaya a tener ningún tipo de trato penitenciario hacia ellos. Porque ellos van a cumplir íntegramente sus condenas. No he hablado todavía del acercamiento, yo no he hablado del acercamiento de los presos, pero efectivamente, como bien dices, la política de dispersión es una política que se decide a partir de un momento determinado en el cual se comprueba que el reagrupamiento de los presos, que era la política que se venía llevando hasta ese momento, el reagrupamiento de los presos, en este caso de la organización terrorista ETA, en determinados centros penitenciarios de España, eso, en vez de favorecer la reinserción de los etarras, lo que estaba haciendo era que los etarras no solo no se reinsertaran, sino que encima se radicalizaran mucho más en prisión, y que el control que tenía la organización sobre los presos era mucho mayor. A día de hoy, ETA sigue existiendo. Y de hecho además no podemos perder de vista que de las últimas operaciones policiales que se han llevado a cabo fue, y de las más importantes, contra el Frente de Cárceles, que ha sido hace un año. Y entonces, y que la presión que ETA venía ejerciendo, como digo, ETA nos dice en el 2011 que nos deja de matar, y esta operación policial fue en el año 2014. Por lo tanto, y quedaba demostrado, bueno, así tenemos indicios y en breve tendremos ese juicio, que quedó demostrado como en ese Frente de Cárceles la presión que ETA estaba ejerciendo sobre sus reclusos seguía haciendo, bueno, es lo único que le queda a ETA. Por lo tanto, pero me estás preguntando por la política de dispersión, yo te digo que a día de hoy es todavía necesario que esa política se mantenga. Sí, pero Carmen, tú ten en cuenta que también es un dato perfectamente objetivo que ETA ya no mata. Es decir, los sectores más duros del terrorismo, toda la presión que están intentando meter a ETA para que vuelva a matar, no está teniendo efectos. Es decir, algo en la propia banda terrorista está cambiando, en el sentido que no están prevaleciendo las opiniones de los más radicales. Hay un grupo pero la presión que se tiene sobre los presos no es para que los presos vuelvan a matar. La presión que se tiene sobre los presos, por ejemplo, es para mantener la cohesión dentro del colectivo de presos y para evitar que haya ningún tipo de movimiento al margen del colectivo de presos. Esa presión a día de hoy sigue existiendo. Bueno, esa presión sigue. Tú ten en cuenta una cosa, Carmen, ahora mismo se está hablando del acercamiento de una serie de presos o con una progresividad, es decir, no de la noche a la mañana acercar todos los presos de ETA a las cárceles del entorno del País Vasco. Eso que me hablas de progresividad, que no sé con qué progresividad, pero bueno, eso se viene haciendo. Bueno, pues a medida que vaya dando pasos ETA, pues a medida que esos pasos se vayan dando, pues se irá viendo. ¿Pero qué pasos está dando ETA para que uno fundamental, dejar de matar. Eso es un paso obvio, es un paso que está sobre la mesa. Sí, si me permitís. Ha cambiado la realidad en el País Vasco, Carmen. En el País Vasco no se vive de la misma manera ahora que se vivió hace 10 años. Es que la política de dispersión no es porque ETA matara. La política de dispersión... Evidentemente el objeto de ETA, por lo que todo el mundo temíamos a ETA, era por los secuestros, por los asesinatos. Pero la política de dispersión, las políticas penitenciarias no es porque ETA mate o porque deje de matar. Si me permitís, porque quiero añadir un punto más.
Es que me gustaría, porque me parece muy interesante que estéis hablando de la perspectiva nacional, pero yo creo que hay que hablar también de la perspectiva internacional, ¿no? Porque precisamente el entorno de ETA siempre ha querido eso de internacionalizar lo que ellos llamaban, que también me parece cuestionable, el conflicto, ¿no? Y aquí hay cosas importantes. Una de ellas, desde luego, fueron que el atentado a las Torres Gemelas supuso un punto de inflexión muy fuerte en toda la colaboración internacional y en la lucha contra el terrorismo a nivel internacional. Ahí a ETA se le cortan, o sea, si deja después de matar es porque lo tiene mucho más difícil, se le cortan vías muy importantes, incluso con la propia Venezuela lo tiene después mucho más difícil, y además del 11 de septiembre, que hace ya bastante tiempo, ¿no? Pues actualmente hemos visto como hasta en Colombia ya están en un proceso de paz muy importante, ¿no? Entonces ahora mismo, que ETA, alguna parte de ETA quisiera matar, pues probablemente, pero que lo tiene mucho más difícil, que ya no puede, por la perspectiva nacional y por la perspectiva internacional, pues esa sería la cuestión, ¿no? Pero tiene mucho más difícil. También está muy debilitada. Está muy debilitada. Ellos no pueden utilizar una terminología que a ellos les favorecía. O sea, hay conceptos como internacionalización, conceptos como conflicto, que ellos manejaban de manera que internacionalmente no se los viera como lo que realmente son y como realmente les vemos aquí, que es como asesinos y como terroristas. Claro. ¿Qué pasa? Que ahora mismo esa conceptualización ya no pueden utilizarla. Y eso les debilita. Les deja mucho más arrinconados todavía. Entonces es la vía de la violencia, pues no, la vía de la violencia, que yo quiero decir también y destacar especialmente que no era solo matar. No nos olvidemos tampoco de la Cale Borroca y toda la intimidación y toda la extorsión, y en las universidades y todo lo que realizaban ahí, ¿no? Entonces la violencia abarca muchas cosas, no solo las acciones terroristas como tal, y en eso también están mucho más aislados, ¿no? También en este caso porque nacionalmente se les persiguió ahí. Claro, entonces, por eso, Rubén, ahora mismo la situación ahora mismo es completamente diferente, porque la debilidad de la banda terrorista hace que la situación real en las calles, aunque evidentemente quede mucho por hacer y todavía no esté normalizado, pero es muy diferente, y todo este desarrollo que está habiendo no puede hacer que los partidos políticos se queden anquilosados y no den pasos. O sea, tenemos que caminar todos de la mano y teniendo conceptos claros y teniendo cosas claras, pero no podemos quedarnos sin dar ningún paso y esperar que ellos den todos. Porque es que esto no va a suceder. Claro, todos los pasos no han dependido de ellos, ¿no? Yo ahora quiero destacar especialmente que, como ya una gran mayoría de gente sabe, también en el contexto internacional, el País Vasco es prácticamente un Estado confederado. Entonces, esa es la realidad luego final, que tienen una autonomía como ni tan siquiera tiene Puerto Rico. Entonces, pasos se han dado muchos. Hace tan solamente 3 años, el gobierno central creaba un nuevo impuesto, el impuesto a las loterías, y ese impuesto se lo cedía, entre otros más, al gobierno vasco. Entonces tienen una autonomía de recaudación que no tienen otras autonomías, una autonomía de gasto y una autonomía propiamente en general política que no existe, que ya la quisieran para ellos, por ejemplo, incluso en Escocia, que la quisieran en muchísimos lugares del mundo. Pero es verdad, Rubén, que no dar pasos significa hacerlos más fuerte a ellos, porque si ellos dan algún tipo de paso, simplemente entre comillas, porque es un paso importante, que es el de dejar de matar. Si ellos internacionalmente venden que han puesto de su mano, pero nosotros no ponemos nada, eso les beneficia a ellos, les hace más fuertes. Pero cosas hemos puesto. Me vais a perdonar, pero ¿y qué es lo que tenemos? O sea, ¿qué es lo que tenemos que poner nosotros? O sea, a mí que realmente se esté valorando como que ellos, como nos han dejado de matar, nosotros tenemos que dar algo a cambio, me preocupa. No, yo no estoy hablando de dar nada a cambio. No, yo no estoy... Pero, ¿qué paso tenemos que dar? Vamos a ver, o sea, aquí es que creo que se están mezclando muchas cosas, ¿no? Entonces, con respecto a los presos y con respecto a la política de dispersión, por zanjar ya el tema de la cuestión de que a los presos de una organización terrorista se les disperse, no es porque esa organización terrorista mate o no mate, es para favorecer la reinserción de esos presos y desvincularlos del control de la organización. Que de acuerdo, ahora ETA está más debilitada, pero ETA sigue existiendo. Y ETA sigue ejerciendo su poder sobre los presos. De ahí que a día de hoy... Tú me vas a decir, Carmen, que con que los presos dispersos se ha conseguido reinsertarlos a todos, que la banda terrorista no ha ejercido presión sobre ellos, porque se está dando, a lo mejor no en la misma medida, pero no se ha conseguido solucionar ese problema de fondo. Bueno, la población... Se ha conseguido solucionar
¿Pero por qué? Ese es otro debate. Habrá que ver hasta qué punto un preso terrorista se puede reinsertar o no se puede reinsertar. Claro, pues con eso me estás diciendo que la dispersión de los presos también como no se reinsertan, entonces como no se reinsertan, los voy a agrupar todos en cárceles del País Vasco. Hombre, pues me parece un planteamiento bastante reduccionista. Pero bueno, volviendo al tema de los casos, que me preocupa... Reduccionista es tener la mirada en hace 10 años. Eso sí que es reduccionista. Ha habido unos avances. Yo no tengo la mirada... es que yo no tengo la mirada puesta en 10 años. Yo tengo la mirada puesta en hace 3 meses, en el sumario, como insisto, del Frente de Cárceles, y que a día de hoy seguimos teniendo pruebas del control que por parte de la organización se está haciendo del colectivo de presos. Yo la mirada la tengo a día de hoy, porque ya te digo, además es un procedimiento que llevo yo personalmente, y queda totalmente demostrado en ese procedimiento el control que por parte de la dirección se está haciendo de los presos. Pero entonces, ¿de qué ha servido la dispersión, Carmen? Si la presión sigue estando ahí, ¿de qué ha servido? Bueno. No, si yo no estoy diciendo que sirva o no sirva, lo que te estoy diciendo es para qué se hace y por qué se mantiene. Pero no, voy a volver a... Yo quería hacer una pregunta, me gustaría, y ahora ya os dejo, antes has dicho, Carmen, que la política penitenciaria corresponde al gobierno central, y así es, pero es mucha la población vasca, según encuestas, que se mantiene bastante crítica con la actuación del gobierno español en lo relativo a este proceso de paz o a esta materia de paz y ETA. ¿Tú qué piensas al respecto? Es un 56% de 800 personas encuestadas. El 56% considera que el gobierno central no está llevando a cabo bien una política penitenciaria para lograr ese proceso de paz. Bueno, es que yo considero que el primer error es tomar como referencia a la población vasca, porque es que aquí las víctimas del terrorismo de ETA hemos sido todos los españoles. Eso para empezar. Si yo quisiera tener en cuenta lo que dicen las encuestas, ¿no? Que últimamente pues están bastante desacreditadas en cuanto a su fiabilidad, ¿no? Pero bueno, que yo creo que es que aquí nos hartamos de hablar de la sociedad vasca y de lo que piensa la sociedad vasca, y si la sociedad vasca está o no está de acuerdo con la política penitenciaria, pero es que aquí no, o sea, esto es una cuestión, la cuestión del terrorismo de ETA, que afecta a toda la sociedad española. De hecho, hay un porcentaje mayor de víctimas de fuera de la comunidad autónoma vasca que dentro de la comunidad autónoma vasca, ¿no? Y los exiliados del País Vasco, que yo creo que tampoco hay que olvidar en ningún momento. Por supuesto. Y el acoso también, por ejemplo, que yo creo que ahora será mejor, pero eran muchas las mujeres de guardias civiles que no podían casi ni caminar por las calles del País Vasco hace a lo mejor 10 años, ¿no? Por supuesto. Les quitaban hasta el saludo. Y recordemos recientemente... Está moderando muchísimo eso. Esa situación ahora mismo está mucho más moderada. Igual se sigue viendo pues todavía en municipios más pequeños, pero en las grandes capitales y en las grandes urbes del País Vasco, poquito a poco se está empezando a dar una normalización. Ahora mismo... Pero muy poquito a poco, ¿no? Porque yo quiero recordar aquí también el muy reciente caso de Alsasua y la Guardia Civil. Que hay algunos entonces me parece muy complicado. Sí, pero en el propio Alsasua no se vive igual la presión de los radicales en unas zonas de Alsasua que en otras, y antes era prácticamente en todo. Es decir, poquito a poco hay zonas que se están eliminando estos vicios, o estos vicios por decirlo de alguna manera. O sea, pero poco a poco significa que hay que trabajar todavía mucho, que queda mucho tiempo, que hay que ir despacio. A la mañana. Hay que ir despacio, pero hay que ir pasito a pasito y pasito adelante, no pasito atrás. ¿Qué les parece el nuevo ejecutivo de Urkullu? Los nuevos consejeros, han salido algunos. ¿Qué les parece ese nuevo gobierno? Bueno, hay alguna nueva cartera que se le han dado al Partido Socialista, ¿no? En el que mezclan, me parece, trabajo y justicia, por ejemplo, ¿no? Pues ha hecho para hacer gobierno de coalición, ha hecho cuestiones también un poco que después veremos, ¿no? Y luego han salido 3. Han salido y los que han entrado, y por ejemplo Erkoreka, que sigue, ¿no? Pues tiene ahora gobernanza, que queda así como muy bonito, que es uno de los temas que estudiamos y que trabajamos mucho en la universidad.
sociedad, pues bueno, espero que ahora que tengan ese enfoque también me parece muy interesante, ¿no? Y precisamente hace falta eso, hace falta un enfoque de gobernanza. ¿Hace falta un enfoque de gobernanza para qué? Para que esté la sociedad más implicada, para que estén otros actores más implicados y para que las redes, los actores y los procesos se puedan ahí entender mejor en una de las sociedades, desde luego, más complicadas y complejas para su convivencia interna. Si no es que además tenga que convivir con el resto de españoles, que por supuesto, sino que además dentro de ellos pues hay incluso familias muy divididas, ¿no? Entonces por eso hay que manejarlo, hay que llegar a puntos de entendimiento, puntos de acuerdo en el que ninguna mayoría se imponga a la otra y bueno, que ya hay casos internacionales para estudiar y que nos pueden servir de ejemplo y que se entienda pues que la sociedad vasca ha evolucionado y puede ser muy compleja y demás, pero que al final se ha traducido en este caso en 5 partidos políticos en el Parlamento Vasco y que no se pueden dejar a unos al margen de otros, ¿no? Por ejemplo, me parece que el Partido Popular se quedaba fuera de la mesa del Parlamento Vasco, que tiene 5 representantes. Entonces, si se quedaba ahí fuera, pues a lo mejor no era tampoco lo más conveniente, ¿no? Si había si hay 5 partidos políticos y hay 5 representantes en la mesa, pues a lo mejor haberle dado uno cada uno, que fuera una secretaría únicamente al Partido Popular, por su peso de solo 9 escaños, pues a lo mejor hubiera sido indicado para que pudiera estar en el órgano de gobierno del Parlamento Vasco, un Parlamento que ha tenido momentos muy complicados y que decidía cosas muy complicadas. Entonces, que se puedan oír todas las voces, yo no digo dejar fuera a nadie, sino que se puedan oír todas las voces en todos los órganos, pues es importante, ¿no? Entonces ese nuevo enfoque de gobernanza hay que trabajarlo. Lo que se va a dar es que a lo mejor todas las voces no se dan como todos nos parece, como nos pareciera mejor a todos, pero sí que es verdad que cuando existen gobiernos de coalición se oyen más voces. A lo mejor no todas, pero sí más. Pues vamos resumiendo, nos quedan 2 minutos escasos. Carmen, esas últimas palabras, por favor. Nada, por nuestra parte, lo que decía al principio, ¿no? Que lo que esperamos es que de este nuevo gobierno es que no se pierda de vista pues esos valores que venimos reivindicando de memoria, dignidad, verdad y justicia para todas las víctimas del terrorismo. En la medida que el gobierno tenga como referencia estas cuestiones, pues estaremos más o menos conformes con las decisiones que vayan adoptando. Bien, David, por favor, 2 últimas palabras. Yo espero que la coalición entre el Partido Socialista de Euskadi y el PNV pues dé frutos y que esos frutos hagan que haya un mayor crecimiento económico en Euskadi, que se traduzca en empleo, que las víctimas se las trate como se debe y como se las tiene que tratar y que se desarrollen unas políticas sociales acordes a lo que exige la propia justicia social y más en los tiempos que vivimos. Sí. Y finalmente, Rubén. Sí, pues yo lo que deseo sobre todo es que sumen, que el País Vasco es muy importante para toda España, por su potencia empresarial, por su potencia económica, y que ojalá el PNV, que tiene tanta conexión con eso, pues que lo traduzca y sume en el resto de España, que sus 5 diputados también son muy importantes en el Congreso en esta legislatura, que ojalá dure también, y que entonces mis mejores deseos para que puedan sumar, aportar e ir hacia adelante en el País Vasco y en el resto de España con esos 5 diputados. Vale, pues así nos despedimos. Yo les agradezco a David Herrero Muñoz, director ejecutivo de Gestión Pública Consulting y politólogo, el habernos acompañado esta noche. También un abrazo para todos, para Carmen, para Rubén y para ti, Teresa, y para todos los oyentes de Radio Intereconomía. Un abrazo fuerte. Igualmente para ti, David. También a Rubén Tamboleo García, él es analista político. Gracias por habernos acompañado aquí. Pues buenas noches, muchas gracias y también un abrazo para todos. Y finalmente a Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Millones de gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Muy amables. Adiós. Hasta luego. Puedo escribir y no disimular, es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla el cristal. Mira a ver si estoy despierto.